Si la novela te gusta, considera apoyarnos dándole like y viendo el video completo, así nos ayudas a mantener el proyecto e incrementar la calidad del proyecto con el tiempo. Gracias por el apoyo y espero disfrutes de la novela. Intermedio 1. El pequeño engranaje dañado. Han pasado 2 días desde que se vendió Flum al comerciante de esclavos, y era evidente que no se mostraría en la reunión designada en el sótano del castillo. Una vez que los otros héroes se reunieron, Jan habló. Flum decidió irse a casa. Ella ya no se unirá a nuestro grupo. Cyril fue la primera en responder. Sus ojos se agrandaron y miró a Jan con desconfianza. ¿Qué? Los otros miembros del grupo parecían en su mayoría desinteresados en este nuevo desarrollo. Eterna frunció el ceño, Gadio carraspeó, María bajó la mirada y se mordió el libio, y Linus murmuró para sí mismo que probablemente esto era lo mejor. La voz de Cyril vaciló. ¿Qué sabes de esto, Jan? Jan frunció el ceño como si acabara de morder un insecto. Había esperado que ella estuviera agradecida de que Flum ya no fuera miembro de su grupo. Quizás eso había sido demasiado optimista. De alguna manera, Flum logró causarle problemas incluso después de que ella se fue. La ayudé a tomar una decisión, por supuesto. Simplemente no tenía sentido que ella nos acompañara más y ella lo sabía. Decidió irse a casa. Se fue. ¿Por su cuenta? Así es. Todos podemos simplemente olvidarnos de ella. Para empezar, no es como si ella fuese útil. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso, verdad, Cyril? Ese sí. Jan se creía la pareja perfecta para Cyril. Había una gran diferencia de edad entre los dos. Jan tenía 28 años en comparación con sus 16, pero consideraba que la habilidad era un criterio mucho más importante que la edad. Si buscaba que su línea de sangre perdurase en el futuro, querría que fuera con alguien tan magnífico como él. Y luego la conoció. Cyril Swechka, la imagen de la perfección. Solo había un problema: quien más se acercó no era él, sino el pedazo de basura inútil, sin talento y sin valor conocido como Flum. Ambas eran chicas de la misma edad y de antecedentes similares, por lo que no era de extrañar que hubieran encontrado puntos en común. Aún así, su amistad ofendió el ya dominante sentido de orgullo de Jan. Nunca había sentido tanta rabia en su vida. Él y Cyril, 2 personas de gran talento, estaban destinados prácticamente a estar juntos, y, sin embargo, allí estaba Cyril, eligiendo a Flum sobre él. No le quedó más remedio que llevar a su descarriada Cyril de regreso al camino correcto. Esto era algo en lo que era bastante bueno. Después de todo, era su puro talento innato y tenacidad lo que le había permitido alcanzar la posición de sabio. Si jugaba bien sus cartas, sería relativamente sencillo hacer que Cyril se olvidara de Flum y sacara a la problemática chica de su vista de una sola vez. En ese caso, no tiene sentido preocuparse, ¿no? Jan se acercó y rodeó a Cyril con sus brazos. Correcto. Ella asintió débilmente. El resto de los miembros del grupo, mientras tanto, no parecían pensar demasiado en la repentina desaparición de Flum. Una vez que se lanzó el hechizo de retorno, la habitación se llenó de luz y los 6 héroes fueron teletransportados de regreso a su último punto de guardado. Jan se sintió como un niño de nuevo, lleno de energía inquieta la noche antes de un viaje de campamento, mientras su mente vagaba por todas las magníficas posibilidades que le esperaban. A Cyril, Jan. Esperen, ¿quieren? La irritación de Linus era clara en su voz mientras gritaba detrás de sus camaradas. Después de todo, ya estaban en territorio demoníaco, y esta no era la primera vez que tenía que llamarlos. Oh, lo siento, Linus. Cyril se detuvo y miró a Linus en tono de disculpa. Jan se acercó y le dio unas suaves palmaditas en la espalda, instándola a seguir. No hay nada de qué disculparse, Cyril. Ahora que Flum se ha ido, no necesitamos ir tan lento. ¿Verdad, Linus? Siento que me estoy repitiendo aquí, Jan. No íbamos despacio solo para ayudar a Flum a mantener el ritmo. Ahora mismo estamos en las tierras baldías, debemos movernos con cuidado.
No hay nada aquí que pueda oponerse a nosotros. Pero ¿y si fuéramos atacados por uno de los jefes demonios, eh? ¿No te parece prudente moverse con un poco de precaución? La mera mención de los jefes demonios dejó a Jan sin palabras. Hasta ahora, los héroes solo se habían encontrado con dos de estos monstruos que servían directamente bajo el Lord Demonio, el hematófago, Neigas y Fuego Fatuo, Xion. Tampoco habían logrado derrotarlos. El poder de las criaturas era tan impresionante que incluso la magia de Jan les servía de poco. Había sido lo más cerca que habían estado de ser aniquilados. ¿Lo entiendes, no? Necesitamos reducir la velocidad. HMPH. Jan no tuvo más remedio que aceptar. Había estado esperando acelerar su viaje con Flum fuera del camino, pero aparentemente, él era el único que lo vio de esa manera. Cyril, por otro lado, miró ansiosamente a su alrededor con una mirada preocupada en su rostro. Estaba pensando en Flum. En todas las cosas horribles que había dicho y en cómo había lastimado a la otra chica. Y ahora sus caminos se habían separado. Aunque ya no tenía derecho a llamarse a sí misma una amiga, todavía consideraba a Flum una aliada y camarada. Cyril, que había crecido en un pueblo pacífico lejos del frente, nunca podría haber resistido las presiones de ser un héroe elegido sin la alegre compañía de Flum. Aún así, realmente fui ingrata. Por desgracia, no importa cuánto lo lamentara, no haría que Flum volviera. Todo lo que podía hacer era acabar con el Lord Demonio y salvar al mundo. El resto del grupo se dio cuenta del cambio de conducta de Cyril. Ahora que Jan había sido completamente amonestado, Linus regresó con María y dejó escapar un profundo suspiro. Algo no está bien. ¿Qué pasa, Linus? No es propio de ti estar tan mal contigo mismo. No sé, solo. ¿Todo el ambiente, supongo? Honestamente, fui bastante duro con Flum, y ahora que se ha ido, el grupo se siente un poco sin vida. El estado de ánimo era ciertamente mucho más alegre cuando ella estaba cerca. Claro, Jan siempre estaba de mal humor, pero él era así independientemente de si Flum estaba cerca o no. Veo lo que quieres decir. Reflexionó María. Cyril ha estado deprimida, Jan está corriendo como un loco, Eterna está tratando de actuar como si todo estuviera bien a pesar de estar claramente de mal humor, y Gadión no ha dicho una sola palabra. Tú, María. Yo. Bueno. María vaciló por un momento mientras Linus la miraba intensamente. ¿Tú también lo sientes? Yo. Yo creo que sí. Extraño, ¿no? Tú y yo ni siquiera interactuamos mucho con Flum. Sin embargo, Cyril y yo hablamos mucho. Al principio de nuestros viajes, Flum era todo de lo que hablaba. Lo entiendo. Cuando Cyril está desanimada, tiene un gran efecto en la moral del grupo. A pesar de su juventud, Cyril era sin duda la fuerza principal del grupo. Sin ella, enfrentarse a los jefes demonios sería casi imposible, por no hablar del Lord Demonio. Esto puede estar un poco fuera de lugar para decirlo frente a un seguidor de origen como tú, pero... María sonrió ante el intento de Linus de parecer moderado y sofisticado. Por favor, di lo que piensas, Linus. Soy muy consciente de tu falta de sutileza. No estoy seguro de si eso es reconfortante, pero... Bueno. De todos modos, cuando escuché que todas las estadísticas de Flum eran 0, me preguntaba si quizás el Creador Divino había cometido un error. La sonrisa refinada que adornaba el hermoso rostro de María hizo que el corazón de Linus se acelerara. Desde su cabello rubio hasta su piel pálida, e incluso la forma aristocrática en que hablaba y se comportaba, María era la mujer de sus sueños. Origen no comete errores. Dijo María. Ese sí, por supuesto. Ella todavía tenía un papel importante en el grupo. Sin embargo, supongo que no sería correcto intentar que se quedara. De todos modos, era demasiado tarde para pedirle que regresara. Probablemente no solo pondría a Jan de un humor aún peor, sino que Linus tenía reservas sobre poner a la pobre chica en peligro de nuevo después de que ella eligiera irse. Tendrían que arreglársela sin ella. María habló en voz baja, pero con firmeza. Así es,
Linus. Se nos ha encomendado el honorable deber de librar al mundo de estos demonios, y debemos llevar nuestra tarea hasta el final, sin importar el costo. Linus no estaba muy convencido. ¿Realmente sentía, en el fondo de su corazón, que era su deber solemne salvar al mundo? ¿O algo oscuro y amorfo acechaba en el interior, nublando ese puro corazón suyo? Tendría su respuesta una vez que la batalla hubiera seguido su curso y el polvo se hubiera despejado. Por ahora, Linus sabía que estaba viajando por un camino en el que nunca había estado antes. Normalmente, Flum estaba a cargo de la preparación de las comidas. Ahora que se había ido, Gadio se había hecho cargo. No solo era un aventurero de rango S, sino que tenía la mayor experiencia viviendo de la tierra. Tengan algo en cuenta, no hago promesas sobre cómo sabe. Gadio habló con modestia mientras servía porciones de carne de un monstruo que habían matado al principio del día. No era mucho para mirar en comparación con lo que había hecho Flum, pero sabía bien. Mientras el resto del grupo disfrutaba de la comida, Jan frunció el ceño. La carne de monstruo tendía a tener un olor terroso bastante único. Esto podría cubrirse con el uso de hierbas y especias, pero incluso eso solo sirvió para aquellos lo suficientemente desafortunados como para ser especialmente sensibles al olor. ¿No hay nada que puedas hacer con el olor, Gadio? Solía ser mucho más apetecible. Oye, esto es lo mejor que puedo hacer. Entonces estás diciendo que Flum podría hacerlo, pero eso es demasiado para un aventurero de rango S como tú. La expresión de Gadio se mantuvo igual a pesar de las punzadas de Jan, aunque pareció tener el efecto de molestar a Eterna. Gadio respondió, eso es porque ella haría toda la preparación antes de tiempo por el bien de una pequeña persona que no podía soportar el olor. Ajaja. Sí, bueno, eso no era realmente necesario. Jan estaba claramente desconcertado, pero trató de mantener las apariencias tomando un bocado masivo de la carne. La expresión de su rostro lo dijo todo mientras se obligaba a tragar la comida. Gadio simplemente resopló y volvió a su propia comida. Después de ese intercambio, el silencio cayó sobre el grupo mientras continuaban comiendo, el único sonido era el crepitar del fuego. Estaba muy lejos de cuando Flum había estado presente, ya que siempre trabajaba duro para mantener la conversación y llenaba hábilmente cualquier silencio incómodo. Después de la cena, siempre que no hubiera ataques repentinos, generalmente el grupo se dividía para tener un tiempo privado hasta antes de ir a la cama. Cyril, Linus y Gadio trabajaron en sus armas, mientras María rezaba a Origen y Eterna meditaba. Jan solía pasar las tardes tomando una taza de té de hierbas dulce mientras leía un libro mágico. Sin embargo, como Flum no estaba, no había nadie que le preparara el té. Sin otras opciones, buscó en sus bolsas los componentes y comenzó a prepararlo él mismo. Habiendo vivido la vida de un mago talentoso que luego pasó a trabajar en un instituto de investigación real, apenas estaba acostumbrado a hacer su propio té. Para empeorar las cosas, no tenía ni idea de cómo hacerlo. Después de ver a Jan luchar durante algún tiempo, Linus finalmente se acercó. Así que hay algo que el grande y poderoso Jan no puede hacer. Cállate. Esta no es una tarea que realice por mi cuenta habitualmente. Ustedes, los tipos estirados, son realmente un mundo aparte, ¿eh? Mira, dámelo acá y haré un poco de té. Esto sirvió como una gran molestia para Jan. Él, el mago más grande de todo el reino, tenía que tener a alguien que le ayudara a completar una tarea que incluso Flum podía hacer sin ayuda. Dio unos golpecitos en su antebrazo con impaciencia, con los brazos cruzados, mientras observaba a Linus hacer su trabajo. Aquí, toma. Jan tomó la taza de té todavía humeante de Linus, tomó un sorbo impaciente e inmediatamente la escupió. Hay que ver, esto es repugnante. ¿Qué demonios? Me tomo la molestia de prepararte té, ¿y vas a ser un idiota al respecto? Lo hice de la manera completamente normal. Jan dejó que toda la frustración que había estado albergando desde la cena explotara en Linus. ¿Qué esperas que haga? Fue repugnante y amargo. Incluso huele fatal. ¿Cómo lograste que tuviera tan mal sabor? Linus encontró esto nada menos que absurdo.
El único crimen que había cometido era preparar una buena taza de té. Claro, entendió que Jan tenía altos estándares, pero esto era demasiado. ¿Puedes hacer algo bien? Incluso hacer comida decente parece demasiado para ustedes. Gruñó Jan. Eso fue el colmo. Linus arremetió, a punto de agarrar a Jan cuando Eterna se unió a los dos hombres. Su voz era tranquila y plana, como si nada fuera de lo común estuviera sucediendo. Apuesto a que Flum lo hizo especial para nuestro pequeño príncipe mimado. Con eso, retrocedió, dejando atrás a los dos hombres. Jan se enfureció ante su comentario. Nga. Flum esto, Flum lo otro. ¿Por qué demonios es todo sobre ese pedacito inútil de? Ga. Arrojó su taza de té al suelo, enviando fragmentos de porcelana blanca por todas partes y salpicando el líquido ahora tibio por los pies de Linus. Luego se marchó furioso, sin intentar disculparse por su arrebato. Espera, Jan. Linus lo llamó, pero él no lo escuchó o estaba demasiado enojado como para preocuparse. Sin nada más que hacer, se arrodilló para barrer los pedazos de la taza de té rota, murmurando para sí mismo mientras lo hacía. Esta era una taza realmente bonita. Sin embargo, probablemente solo algo del montón para alguien como Jan. Una vez que hubo reunido toda la porcelana rota, Linus se limpió la pernera del pantalón y se paró junto al fuego para dejar que se secara. Mientras miraba distraídamente las llamas danzantes, una tristeza indescriptible se apoderó de él. Linus era un aventurero de rango S, como Gadio, pero solo tenía 24 años. Desde que era niño, siempre había sido más talentoso que sus compañeros, e incluso a esta temprana edad, había experimentado más que algunas personas en el doble de tiempo. Actualmente, su intuición afinada estaba haciendo sonar campanas de advertencia. Las razones más comunes por las que los grupos se derrumbaban no eran los ataques de monstruos o los problemas de dinero. Eran las relaciones interpersonales. Solo espero que no pase nada realmente terrible antes de que lleguemos al castillo del Lord Demonio. Incluso cuando Linus deseaba esto con todas sus fuerzas, su amplia experiencia le decía que era poco probable que las cosas fueran a su favor.